contrarrestando esta realidad, sí, esta coyuntura, ajá, seguimos contando nosotros cosas muy interesantes en las que andan investigadores de la UN. El show debe continuar, ¿no? Sí. Es como la máquina sigue funcionando a pesar de todas las dificultades. Está con nosotros Andrea Delfino, docente investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL, con un tema interesantísimo. Sí. Radiografía de los trabajadores de las plataformas de reparto. Son miles y a veces parecen un poco invisibles, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Les gusta su trabajo? ¿Son empleados? ¿Son independientes? ¿Qué opinan de las regulaciones sobre su actividad? Todo eso se está estudiando en un proyecto que me parece que no es solo argentino, No, sino que tiene a varios países involucrados. Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos Bueno, días. buenos días es una forma de Sí, decir claro, para claro. todos los que formamos parte de la universidad, un día difícil Bien. para todos nosotros. Así que pedimos el acompañamiento de toda la sociedad en las próximas marchas para ver si el Congreso también se digna Sí. a vetar el veto presidencial y poder sostener la ley que nos permita seguir funcionando e investigando también. Es increíble que a esta altura de la vida estemos explicando, todo el mundo lo entiende igual, pero esto, ¿no? Que es vital, que para que funcione la universidad necesita financiamiento. No puede, en un país que tuvo mucha inflación, funcionar con un presupuesto congelado de hace un par de años. Y donde los docentes hemos perdido Sí, 45% de nuestro salario en términos reales. absolutamente. reconocido por el mismo presidente que Exactamente. veta la ley, ¿no? Sí, claro, en el reconocimiento dice, pero los si tuvieron considerandos. un aumento Sí. del 100 y pico por ciento y la inflación fue del 200. La diferencia, bueno, nada, Claro. qué sé yo. Bueno. Andrea, contanos un poco de este estudio. Interesante sobre, me parece, unos actores sociales que se han multiplicado y a los cuales Exactamente. mucha atención no le veníamos prestando. Exactamente. Bueno, este estudio, en realidad, a ver, nosotros durante el contexto de pandemia, que es el momento en que se produce el gran desembarco de las empresas de plataforma, nosotros específicamente estamos investigando las empresas de plataforma de reparto, pero también podríamos considerar empresas de plataforma lo que es Uber, Didi, Claro, también, claro. que sería de transporte de pasajeros. Las de reparto es el delivery, Exactamente, pedido ya. exactamente, que las empresas que operan fundamentalmente son pedidos ya y Rappi. De hecho, les decimos los pedidos ya, los Claro, Rappi. absolutamente. Bueno, nosotros en el marco de un proyecto CAID, en el marco de la pandemia, empezamos trabajando la llegada a la ciudad de estas empresas y también las condiciones de trabajo. Poquito tiempo después nos incorporamos a un proyecto de investigación que se está realizando en América Latina. Es el único proyecto con esa magnitud que estamos trabajando, relevando las condiciones de trabajo de los trabajadores de plataformas de reparto en México, Colombia, Brasil, Argentina y Uruguay. Entonces estamos haciendo una investigación comparada porque la realidad es que, bueno, nuestra gran hipótesis en el proyecto de trabajo es que si bien son empresas transnacionales que operan globalmente, donde se ven tendencias absolutamente comunes en todos los países, también nosotros consideramos que esas empresas, entre comillas, podríamos decir, se adaptan a los escenarios locales a partir de la estructura de los mercados de trabajo que existen. Claro. En cada uno de los países y de las regulaciones existentes vinculadas al trabajo. Entonces, si bien hay tendencias globales, los comportamientos más o menos son globales de cómo operan las empresas, entre comillas podríamos decir, ese diálogo, esa endogeneización, como nosotros lo llamamos, es decir, la forma en que esas empresas se diseminan en los países, tienen de alguna manera, se toman características particulares también producto de esto, producto de las estructuras de los mercados de trabajo existentes en cada uno de los países y las leyes existentes. Daniela, la radiografía de quiénes, Andrea, la radiografía de quiénes forman parte de este trabajo, o sea, quienes se suman a ser cadetes, ¿son similares? No,
No, nosotros estamos viendo que hay características diferentes en los países. En América Latina, la particularidad de nuestra investigación en Argentina es que nosotros no estamos relevando la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad que más fue relevada. Entonces estamos intentando estudiar lo que se denomina ciudades intermedias. ¿Qué pasa en las otras ciudades con este tipo de empresas y con este tipo de trabajadores, diferente a las ciudades de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires? Sí. En Argentina estamos relevando la ciudad de Rosario, de Santa Fe, de Paraná, que lo realiza el equipo de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y de La Plata, que lo realiza un equipo de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cuál es la tendencia, y sobre todo la tendencia aquí en nuestra ciudad, en Santa Fe? Es que hay una incorporación fundamental. Primero, hay que tener una cuestión que sí hay un rasgo común de quienes se incorporan. Es un sector muy masculinizado de la economía. Si bien hay presencia de mujeres, mayoritariamente son varones. Una segunda característica es que son jóvenes. En el caso de Santa Fe, esa situación se agudiza porque entre los jóvenes son más jóvenes que en otros países. Mira, y promedio de edad. En realidad entre 19 y 23, 25 años, muy jóvenes. Probablemente primer trabajo de todos ellos. Muchos de ellos primer trabajo. Otra característica interesante que observamos es que hay una tendencia a creer que estos trabajadores se suman a este tipo de trabajo porque estaban desempleados. No es así. En términos generales, sí hay algunos desempleados que tuvieron como posibilidad de incorporarse a estas plataformas, pero hay chicos y chicas que también renunciaron o fueron despedidos de otros trabajos y renunciaron para incorporarse a hay este una tipo. Elección. Entre comillas, podríamos hablar de una elección condicionada, pero sí de una elección. ¿Y eso porque por la idea de manejar tus horarios, por la idea de ser autónomo, entre comillas? Por dos o tres cuestiones. En principio, una de las cuestiones que es importante, y sobre todo que nosotros que estamos dentro de la universidad tenemos que tener en cuenta, es que muchos de estos trabajadores y trabajadoras son estudiantes. Claro. Ajá. No necesariamente universitarios, pero sí, o de la universidad o de terciarios, pero muchos de ellos son estudiantes. Con lo cual, este trabajo, aún con los bajos ingresos, les permite... Ahora podemos charlar un poco de esto, no es tan así, pero según está la ilusión de la flexibilidad. Exactamente, de poder manejar mis propios horarios de trabajo, lo que permite una mayor conciliación con otro tipo de actividades, como por ejemplo otro trabajo o los estudios. Sí. Lo cual es cierto hasta un punto, ¿no? Exactamente. Después, al menos yo sé de Uber que después te dice, no, pero si vos te bajás del auto ahora, perdés como que te van incentivando con cosas que hacen que después estés todo el día arriba del auto y decís, che, al final paso más horas trabajando acá que las que trabajaba antes en un trabajo formal. Exactamente, eso por un lado, y porque además claramente sabemos que en el rubro de reparto hay horarios. Hay horarios, lo que más se reparte es comida, con lo cual no es lo mismo trabajar a las 8 de la mañana, a las 5 de la tarde, que trabajar a las 12, la 1 o las 9 de la noche. Claramente no es lo mismo, no es lo mismo en la recaudación final que a los 15 días el trabajador va a tener, el trabajador o la trabajadora van a tener. Eso por un lado, y por el otro lado, porque en este momento tenemos dos grandes empresas que operan en nuestra ciudad y en la región, que son Pedidos Ya y Rappi, con una porción mucho más grande de la empresa Pedidos Ya sobre Rappi. La empresa Pedidos Ya tiene un sistema que los trabajadores lo que hacen es reservarse como turnos de trabajo. Y esa reserva, como ir reservando ese turno de trabajo, hay determinadas prioridades. No todos los trabajadores, aquellos que fueron mejor rankeados, que hicieron mayor cantidad de pedidos, tienen prioridad en la elección de los horarios de la semana siguiente. O sea, para llegar a eso tuviste que hacer un esfuerzo sobre los demás. Exactamente, con lo cual eso de la flexibilidad es bastante relativo. Hay como una especie de canibalización entre los... Porque yo tengo que trabajar más que a Indiana para yo tener prioridad, entonces es como una competencia. Sí, pero en realidad los trabajadores no lo ven así, no lo perciben así, y
lo que se nota entre ellos es altísimos niveles de solidaridad entre ellos. Sobre todo en los hechos de inseguridad. En los hechos de inseguridad, exactamente, llevar los pedidos a lugares que son complicados desde el punto de vista no solo del tema de accidentes de tránsito, sino de robos. Tenemos que recordar que es fundamental en este tipo de trabajo que todos los instrumentos son del trabajador. Claro. La bici es del trabajador. Nada. ¿De la mochila? La mochila se las cobra. Los trabajadores pagan la mochila. ¿Sí? Reciben una pequeña tarifa el trabajador porque la mochila tiene el logo de la empresa y reciben una pequeña por llevar como la publicidad en sus espaldas y en sus chalecos. Pero en realidad un robo o un accidente, la empresa no se hace cargo de nada. La empresa lo único que le preocupa es que el pedido llegue. ¿Y qué dicen los trabajadores de todo este? Bueno, en realidad eligen esto y vos decís, ay, cuántas irregularidades, Sí. El sueldo, ¿cuánto ganan aproximadamente en promedio? No tienen sueldo, los trabajadores no tienen sueldo. En realidad lo que ellos reciben es eso es fundamental entenderlo. Los trabajadores reciben una tarifa por envío realizado. Uh-huh. Con lo cual imaginemos un trabajador que está logueado 4 horas y recibe 3 pedidos, los que se le paga son los 3 pedidos. Claro. ¿Sí? La propina, decime por favor, que va directamente a ellos. Sí, va el trabajador, la propina va al trabajador, sí. En realidad nosotros no hicimos una investigación que sea estadísticamente representativa, porque todo lo contrario, lo que buscamos hacer es hacer entrevistas en profundidad para conocer todos los mecanismos. Pero entre nuestros entrevistados, la mayoría de ellos recauda cerca de un salario mínimo. Estamos hablando de 300.000 pesos. Wow. Rondan los 300.000 pesos. ¿Y qué piensan ellos acerca de la posible regularización? Uh-huh. Bueno, a ver, ese es un gran tema porque los diferentes países de América Latina medianamente vienen regulando. ¿Ah, sí? Sí. Chile fue el primer país latinoamericano que reguló el trabajo de plataformas de transporte y de reparto. Después lo reguló Uruguay. Acaba de aprobarse la regulación en México y acaba de producirse también una reforma laboral en Colombia, que es una reforma laboral más general, pero que contempla la regulación de trabajo de plataformizado. Esos son los países que existe regulación en América Latina. En Argentina existen varios proyectos presentados que nunca llegaron a ser tratados. O sea, no hay ningún lugar de Argentina donde las plataformas de reparto, en este caso hay que diferenciar porque sí las de viajes. Nosotros tampoco están reguladas. Bueno, pero tenemos aquí una ordenanza. Pero no es una regulación laboral. Ok. Las regulaciones laborales dependen del gobierno nacional y tiene que ser una regulación promovida por el Congreso o el Estado Nacional. Entiendo la diferencia. ¿Sí? Hay otro tipo de ordenanzas que de alguna manera les exigen determinadas cuestiones a las empresas, pero tienen que ver con regulaciones o locales o provinciales, pero no regulación laboral, porque las leyes laborales dependen del Estado Nacional, ¿no es cierto? Absolutamente. Entonces, ¿qué dicen los trabajadores sobre esto? Bueno, en realidad muchos de ellos en Argentina quieren ser regulados, pero una regulación que tome algunas formas diferentes a lo que es la clásica regulación del trabajo privado en Argentina. O sea, no querrían bajo estas condiciones ser empleados formales de la plataforma. Sí, con algunas condiciones. Ajá. Con algunas condiciones. Algunas condiciones son básicamente que les permita mantener la flexibilidad laboral. Uh-huh. Y además debe decirse que muchos de ellos tampoco quieren ser asalariados. La mayoría de ellos son monotributistas porque en el caso de las 2 empresas que operan, Pedido Ya le exige al trabajador ser monotributista y ellos ya reconocen allí determinado grado de formalización, sobre todo los trabajadores y las trabajadoras que vienen de trabajos absolutamente informales, ¿no? Claro. Entonces es como un pequeño saltito a la formalidad, aun cuando los costos los sigan pagando completamente ellos. En la otra empresa, en Pedido Ya, en Rappi, la empresa no le exige al trabajador ningún tipo de formalidad, con los cual los trabajadores son, desde el punto de vista de las regulaciones, completamente informales.
pero no son trabajadores asalariados, son trabajadores autónomos e independientes. Las empresas, la lógica de funcionamiento de estas empresas es que ellos no tienen vínculo laboral con los trabajadores. ¿Sí? La empresa, el discurso de la empresa es que ellos son un intermediario entre el que pide y el que entrega. Un intermediario tecnológico. Bueno, de hecho, cuando aquí se hizo la ordenanza de las aplicaciones de viaje y fueron a buscar a las aplicaciones decían, no somos aplicaciones de viaje, somos... tecnológica. Un instrumento tecnológico. Exactamente, claro. un intermediario tecnológico. Entonces, es la que palabra ofrece exacta. un viaje y otro que lo acepta, bueno, nosotros... Cuando sabemos que eso no es así, no es porque así, claramente. es una empresa disfrazada de una aplicación. Simplificar Toma las cosas la al forma máximo. de una aplicación, pero son grandes empresas que operan de manera transnacional. ¿Sí? Sí. Bueno, acá nos preocupa mucho el debate actual, es que no tienen una sede, no tienen un lugar. Los vecinos se quejan continuamente de eso, ¿no? Del hecho de que no haya un baño, un lugar donde ellos estén frescos o en caso de verano o con algo de abrigo en el invierno. ¿Qué ha pasado con eso? Es interesante lo que ha pasado con eso. Antes de la pandemia, las empresas tenían en general locales. Después con la pandemia la cerraron y hoy, en el caso de la ciudad de Santa Fe, hay una regulación local que los obliga a tener una sede. A las empresas les sale más barato para pagar la multa por no tenerla que tener un local. Claro. Eso no solo es importante para cuestiones como el baño de los trabajadores, acceso al agua, cargar el celular, ese tipo de cosas, sino también porque a veces los trabajadores necesitan comunicarse con la empresa, por ejemplo, cuando la empresa le depositó mal lo que ganó en la quincena. Claro. Y solo lo pueden hacer a través de la aplicación. Entonces, si bien los trabajadores y las trabajadoras reconocen como algo, entre comillas, positivo esto de no tener patrón, a la hora de a dónde me voy a quejar, a dónde voy a reclamar, tampoco lo tienen alguien a quien reclamarle. Hay una noción, esto debe cambiar mucho en el día a día, porque es fácil entrar, es fácil salir, pero hay una noción del universo de trabajadores que hay en Santa Fe. No hay datos, las empresas no proporcionan datos, además lo único que podríamos tener acceso, pero es una información que tampoco es correcta, que serían ¿cuántos trabajadores están registrados? Pasa que no sabemos si se loguean todos los días, si no se loguean, si alguno se registró y nunca más se logueó. En realidad, esa es otra cuestión muy importante. Hay otros países, por ejemplo, Brasil ha incluido en lo que sería para nosotros la encuesta permanente de hogares un módulo donde por lo menos tienen información un poco más estadística del alcance numérico de la cantidad de trabajadores. Hoy nosotros prácticamente no tenemos ningún tipo de información. Es una gran falencia que tenemos hoy en el sistema estadístico argentino y claramente para saber la situación de los trabajadores mínimamente deberíamos no solo saber las condiciones de trabajo, que muchos equipos de investigación lo estamos haciendo, sino también conocer de qué cantidad de trabajadores estamos hablando. La investigación continúa, o sea, está en proceso. ¿Cómo sigue? Sí, en este momento, en nuestro caso particular, ya tenemos relevado toda la ciudad de Santa Fe. El relevamiento de Santa Fe ya está concluido. Estamos haciendo el relevamiento en la ciudad de Rosario y esperamos fin de año, principios del año que viene, que sea publicado el primer libro con resultados de investigación comparada en los 5 países donde estamos trabajando. Qué trabajo, qué impresionante el trabajo. Sí. Cuántas cosas que desconocíamos, ¿no? Sí. Realmente. ¿Hace cuánto vienen trabajando en esto? En esto 2 años. 2 años y nosotros ya habíamos empezado a hacer algo más local en 2020 con la pandemia y después 2 años en este proyecto de investigación comparado. Qué interesante, imagino también para todos, pero me imagino el municipio, por ejemplo. Qué interesante conocer estos datos. Porque tenés un grupo de personas importante que ha mudado su trabajo a estas plataformas.
y no los podés, no los tenés en el radar, no sabés ni cómo trabajan ni dónde. Brinda información para todas las órbitas del Estado, para Estado local, el Estado nacional, el Estado provincial. Claro. Es fundamental porque no solo se conocen las condiciones de trabajo, sino la opinión de los trabajadores respecto de regulaciones, ordenanzas, y sin embargo no ha habido preocupación de los estados por conocer la situación de los trabajadores. Bueno, qué importante que la universidad se esté ocupando de este tema, ¿no? Y sí, como siempre. Andrea, gracias. A ustedes, buenos días para todos y todas. Andrea Delfino, docente investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas. Ya regresamos. Quédate en D10.